Buenos días a todas y todos. Gracias por estar presente. Gracias a los panelistas que me acompañan. Gracias al intendente de la ciudad de Córdoba, Martín Yayora, al secretario de Educación, Horacio Ferreira, y todo su equipo, a Gaby, que es la moderadora de esta sala 1, por darnos esta oportunidad de hablar de lo nuestro en función a lo que fue la educación, lo que es la educación, en este caso de lo que me toca, educación para jóvenes y adultos, y las perspectivas, poder expresar cuáles son las perspectivas a futuro de la modalidad. Y la verdad que cuando Horacio me convocó para este congreso, me preguntó sobre lo que quería hablar y elegí estos dos temas: la educación de adultos en articulación con otras entidades públicas, privadas, municipios, empresas, sindicatos, con muchas entidades que nosotros articulamos. Y el otro tema es la educación de adultos en relación a la formación para el trabajo, a la capacitación laboral. Y bueno, rápidamente, cuando empecé a analizar esto, dije, bueno, los temas que elegí en realidad hablan de la educación, de la historia de la educación de adulto toda. Entonces, digo, bueno, hay mucho para decir, hay mucho para analizar, pero elegí hacer un reconto rápido, un análisis histórico de las vinculaciones de la educación de jóvenes y adultos y de este vínculo estrecho que tiene la educación de jóvenes y adultos con el mundo del trabajo. Y nos tuvimos que remontar hacia hitos y momentos fundantes. No es que hayamos estado en todo momento en esos momentos históricos, ¿no? Pero con un grupo de compañeros, que algunos están presentes aquí, Mari Parrelo y el año 76, digamos, con algunos hitos importantes, como lo que fue el plan de alfabetización CREAR. La alfabetización ya se venía trabajando, ya le digo, desde Sarmiento en adelante y tal vez más atrás de Sarmiento, pero con una impronta que es la de la movilidad de las personas que van a buscar, se van a adentrar en los barrios, en las villas, en tantos lugares para alfabetizar. Y esto tiene que ver con toda una política de época. Y la de crear servicios educativos, nuevos servicios educativos, agregando a los que ya existían de trayectoria de escuela primaria, los de escuela secundaria. Así aparecieron los CENS, con la impronta de convenios. Y ahí sale, digamos, el primer vínculo entre educación y trabajo, y la palabra de convenios y la palabra entidad conveniente. Entonces aparecieron centros educativos ligados a los ferroviarios, a los bancarios, a obras sanitarias y a tantos otros. Fíjense, hasta los bancarios. Sería impensado hoy en día que los bancarios estén pensando en una terminalidad educativa de nivel secundario, tanto avanzado que ya no. Pero en esa época sí, algunos de sus empleados que por expertise trabajaban en los bancos, que tenían trayectorias educativas primarias o secundarias sin finalizar. Recordemos que para la época la secundaria no era obligatoria, entonces sí se necesitaba de la impronta de los servicios educativos. ¿Y cuál era el matiz de esos centros educativos relacionados con el trabajo?
eran casi todos, por no decir todos, personas incorporadas, personas que trabajaban, que necesitaban de finalizar las trayectorias educativas, pero que estaban incorporadas por el trabajo. Primer tópico, digamos, el trabajo como organizador de la vida de las personas y la escuela como complemento de esa organización de la vida de las personas. La escuela, otra definición, es el ámbito de trabajo por excelencia, con directores, secretarios, docentes, trabajadores, y también con estudiantes que desde el trabajo, desde su propia organización de vida, se incorporan de una manera, en este caso, en aquella época, muy fluida con la educación. Luego sucede lo del golpe de Estado del 76 y la suspensión del Estado de Derecho, pero la educación de adultos continuó y continuó creciendo, no al ritmo que lo venía haciendo en los años anteriores, pero sí continuó creciendo con otro tipo de vínculos y de convenios, más ligado a otras entidades y sobre todo a los municipios. Recién me encontré con la coordinadora de Viamonte y relatábamos, bueno, cómo en una época determinada se fueron creando servicios educativos en localidades donde nunca había llegado la educación de adultos y en muchas de ellas ni siquiera la educación secundaria para la época, ¿no? Épocas en que se creaban servicios educativos como complemento, como forma subsidiaria con la educación formal. Para la época también la educación de jóvenes y adultos, los servicios educativos de nivel secundario no eran los únicos que abarcaban la trayectoria de un estudiante o de un adulto. Había otros circuitos no formales que dependían mayoritariamente del CONE para la época, lo que hoy es el INET, con los centros de formación profesional, con las misiones monotécnicas en el interior y más dedicada a actividades de las mujeres, y dentro de la modalidad con los centros de capacitación laboral, que en realidad eran maestros de enseñanza práctica que muchas veces estaban ligados a actividades productivas o actividades manuales o una serie de otras actividades más ligadas a la escuela primaria de adultos. Entonces, ahí reconocemos los primeros vínculos y las primeras conexiones oficiales de la educación de adultos como terminalidad y como complemento en la educación para el trabajo. Estos tiempos no se daban a veces en forma simultánea, a veces se concluía primero la trayectoria educativa, luego se hacía el curso de capacitación laboral, o si no se daba en forma simultánea, que mientras terminaban la trayectoria educativa se iban complementando con este tipo de actividades. Con la recuperación de la democracia, bueno, con el golpe de Estado todavía podemos identificar algunos hitos que fueron cambiando las formas del trabajo de aquellos estudiantes incorporados por el trabajo. Aquí sucedieron algunas cosas, bueno, todos lo sabemos, una deuda externa importante, una toma de deuda de las empresas privadas que se rehicieron, se capitalizaron con nuevas tecnologías de la producción y eso fue cambiando el mundo de trabajo, pero también con la aparición de otras cuestiones económicas donde fluía el dinero en la especulación, lo que se llamó la patria financiera. Y todo eso fue minando deuda externa y estos circuitos nocivos, digamos, en cambios importantes en la forma de trabajo, presagiando lo que iba a ocurrir después
de la recuperación de la democracia con lo que fue la globalización. El mundo que estaba partido en dos, en capitalismo y comunismo, cae el muro de Berlín, implosiona la Unión Soviética y los cambios profundos que produjo la globalización. Eso impactó fuertemente en las formas de trabajo, en los procesos productivos, en la capacitación, hasta llegar a nuestros días, donde tenemos el acumulado de todas aquellas políticas. Las formas de trabajo ya no fueron masivas. Alguna fábrica en Córdoba podía tener hasta 8.000, 9.000 empleados en 3 turnos y ahora produce mucho más con 1.500 o 2.000 empleados. Todo eso fue cambiando, fue rotando y, como bien se dijo aquí hace un rato, la sociedad se segmentó y empezamos a acuñar muchos términos que aún perduran hasta hoy. Necesidades básicas insatisfechas, vulnerabilidades, extremas pobrezas y la irrupción de otros fenómenos como la violencia y la droga, ¿no? Bueno, en todo ese contexto, la educación de adultos fue mutando, fue cambiando de acuerdo a las necesidades. En la década del 90, a partir de todo esto que yo les había relatado, aparece la Ley Federal de Educación, la transformación educativa y ahí puse desaparición, pero no sé si es el término justo. Desaparece cómo se venía trabajando oficialmente la capacitación laboral, la formación profesional, y el impacto llega hasta las propias escuelas técnicas que fueron modificadas en un proyecto, en una visión de país que no tenía a la productividad y a la industrialización como su horizonte, ¿no? Eso, bueno, perfecto. Eso impactó fuertemente en estos males que yo les decía, y la educación de adultos en esa transformación se tuvo que reinventar. Y bueno, luego de largas luchas salimos a defender la impronta que veníamos de la organización y de los vínculos con las otras entidades, y hasta tuvimos que inventar algún espacio donde refugiar esa impronta de vínculo con el mundo del trabajo, ¿no? Que fueron los ECOI, Espacio Curricular de Opción Institucional. Luego ya en el nuevo milenio y con la aparición de políticas más activas, la educación de adultos en Córdoba se organizó sobre ejes que están descritos ahí: expansión y movilidad. Tenemos 730 servicios educativos en este momento y casi no hay una población que no lo tenga. Y la movilidad en cuanto a que, sobre todo en los fenómenos de las ciudades más grandes, donde se agota la matrícula, se va y se traslada el servicio educativo. Esa impronta se complementó con la innovación, hubo cambios curriculares, la aparición de la educación semipresencial y a distancia, la modularización, los cambios que hubo en ese propio segmento, luego el cambio curricular en la presencialidad, luego los nuevos formatos institucionales que cambiaron la lógica en aquellos pequeños pueblos que tenían una sola división y el estudiante tenía que esperar 3 años a veces para reincorporarse, con estas mismas lógicas de la educación presencial y semipresencial, los convenios con todos los municipios, con
empresas, con sindicatos, en forma más focalizada. Últimamente hemos hecho convenio con la Municipalidad de Córdoba en los centros de recreación, en algún CPC y hasta en una escuela primaria municipal, donde también coordinamos estas actividades, o con el Hospital Oncológico, o con el municipio de Río Cuarto, y así, incluso con intendentes que son nuestros propios estudiantes. Recién veía que algunos intendentes son docentes. Nosotros tenemos muchos intendentes que son egresados de la educación de adultos y otros que son estudiantes actuales de la educación de adultos. Esa es un poco la impronta, ¿no? Y también la educación combinada en línea, que está en un modo embrionario con 10 servicios educativos, pero que viene a complementar todo este abanico. Todo esto en articulación con la sociedad civil, con los convenios puntuales y con la formación para el trabajo. Y una integración múltiple que se da hacia adentro de la modalidad, que se da en el contexto de todos los servicios educativos. Dejó de estar en el margen la educación de jóvenes y adultos para estar no en un lugar central, sino en el propio contexto y consideración de toda la sociedad en cuanto a la educación. Bien, la integración que se dio curricular en nuestros propios programas, con la formación para el trabajo en el ciclo básico, los talleres de orientación vocacional ocupacional, el derecho al trabajo ya en los ciclos orientados y la seguridad social, la problemática económica actual y los espacios de opción institucional, que vinieron a poner en las escuelas un espacio con una alta carga horaria abierto, donde se dan distintas situaciones que vinculan todo el trabajo de la modalidad con el proyecto que tiene la escuela y con las actividades de generar esta cuestión de orientación hacia carreras terciarias, técnicas o universitarias, hacia la capacitación laboral, hacia la formación profesional, hacia el voluntariado social y hacia todo lo que es el mundo del trabajo, ¿no? Todos estos dispositivos que hemos desarrollado se dan en un vínculo intrínseco con la capacitación para el trabajo. Nosotros tenemos anécdotas que a mí me gustaría contar alguna, pero que hacen pensar que la educación de adultos se da en esta unión indisoluble con la formación para el trabajo. Hace algunos años estábamos visitando una de nuestras escuelas en convenio con una fábrica, Aladio, de Luque, y luego de recorrer toda la línea de producción, una especie de paseo que nos hacían, se nos acerca un señor mayor, 50 y pico de años, en el lugar donde se hacían los embarques, y nos agradecía por haber estado presente ahí, en esa fábrica, con una escuela primaria que alfabetizaba y con una escuela secundaria en combinación con la formación profesional. ¿Por qué? Porque él, que no sabía, era analfabeto, no sabía leer ni escribir, a través de ese pequeño trayecto nos dijo, en vez de estar cargando los camiones por los montones que ellos nos hacían, otros empleados, ahora que puedo leer las etiquetas puedo clasificar yo y ya no tengo que hacer ese otro trabajo que por mi edad no lo podría hacer. Digo, cuando hablamos de vínculo de la educación con el trabajo, estamos hablando desde la alfabetización
hasta la finalización de los estudios secundarios combinados con estos tópicos que tienen que ver muchas veces con capacitaciones laborales que están en nuestras propias currículas, con todo lo que hacemos en la trayectoria educativa, con las formaciones profesionales. Y quisiera terminar esto diciendo que el futuro de la educación de adultos, con todos los dispositivos que ya tenemos, se tiene que ver complementado tal vez con una quinta o sexta generación curricular, que no sería un cambio curricular completo, sino una nueva versión que tenga que ver con todos la educación presencial, con el nuevo formato, con la semipresencialidad o con la combinada en línea, pero que inserte a la formación profesional dentro de su currícula. Eso más la colaboración de toda la sociedad civil. Hace un rato tuvimos los intendentes y fue muy gráfico, sobre todo el intendente de Sintra, cómo necesitamos, la educación necesita cada vez más de la colaboración, con convenios que a veces son escritos, a veces son tácitos, pero es la incorporación de la mirada y de la necesidad de los otros con la modalidad. Así que, bueno, gracias por su presencia, disculpen si me están...